Buenos días, jóvenes. Bueno, como recordarán, la clase pasada terminamos el tema de combinaciones, que ese sería nuestro último tema de técnicas de conteo. Pero, bueno, al ser estos dos últimos temas tan parecidos, permutaciones y combinaciones, tendríamos que, bueno, en esta clase ver un poquito más sobre las características que hacen diferente a las permutaciones de las combinaciones. Y bueno, vamos al texto. La diferencia principal de las permutaciones y combinaciones radica en el resultado, ya que en las permutaciones el orden de acomodo de los elementos importa, por lo cual dos conjuntos de elementos serían distintos. Dos conjuntos de elementos nos referimos a conjuntos de elementos con los mismos elementos. Y bueno, en cambio las combinaciones, este orden no importa, por lo cual dos conjuntos con los mismos elementos serían a fines prácticos el mismo conjunto. Y bueno, aquí primero vamos a ver un ejemplo así súper sencillo y ya después un, un ejemplo aplicado. Bueno, en las permutaciones, si vamos a buscar números con un 1 y con un 2, bueno, podemos tener el 1 y el 2 primero, o sea, primero el 1 y luego el 2, o sea, un 12, y luego podríamos tener un 2 y un 1. Son las únicas dos opciones, pero son dos opciones diferentes en las permutaciones. ¿Por qué? Porque son números diferentes, el 12 y el 21. Estos serían dos elementos diferentes, ya que en uno de los números es 21 y en el otro 12. ¿Por qué? Bueno, porque uno está marcando el número de decenas y el segundo está marcando el número de unidades. Entonces tienen, por así decirlo, tienen como una jerarquía. Son dos conjuntos de elementos, en este caso dos elementos, con los mismos números, pero el orden hace que cambien. En cambio, en las combinaciones solo nos importa la combinación de estos elementos, es decir, que cualquier número con el 1 y el 2 serían iguales. Básicamente en las combinaciones no nos interesa el orden de los números. Ya en las combinaciones solo nos interesaría que fuera que existieran números o en cuántos números diferentes se pueden incluir estos dos elementos. Y bueno, solo sería de una forma. Incluye el 1 e incluye el 2. Si cumple con esa característica, bueno, ya todo, no importa cuántas opciones haya, sigue siendo lo mismo. O sea, para las combinaciones, 12 y 21 serían exactamente el mismo y se contarían como uno solo, o como repeticiones del mismo. Bueno, ahora vamos a un ejemplo un poquito más extenso. Bueno, suponemos que en la temporada actual de la NFL tenemos en la semifinal los siguientes equipos. Tenemos por ahí los Broncos, los Patriotas, los Cardenales y los Cuervos. Entonces, nos pregunta, ¿de cuántas formas diferentes podemos obtener los lugares de campeón y subcampeón? Bueno, si nos vamos con una especie de lista sistemática, por ejemplo, primero agarramos, no, que los Broncos sean campeones y luego los Patriots subcampeones. Y luego después, los Broncos campeones y los Cardenales subcampeones. Después, Broncos campeones y los Cuervos subcampeones. Y luego nos vamos con los Patriotas. Patriotas campeones, Broncos subcampeones. Y así sucesivamente. Y bueno, si lo ponemos de forma gráfica, nos quedaría de esta forma todas las posibles combinaciones. En este caso, el orden nos importa. ¿Por qué? Porque estamos designando a un campeón y, y a un subcampeón. De tal forma que, por ejemplo, aquí si quedan los Patriotas como campeones y los Cardenales como subcampeones, es algo muy diferente a que queden los Cardenales como campeones y los Patriotas como subcampeones. Lo mismo con, por ejemplo, Cuervos y Broncos, que están aquí y están aquí. Estos dos tienen los mismos elementos, pero son dos diferentes. Cuervos y Patriotas, aquí está uno y aquí está otro. Son como pares de opciones con los mismos elementos, pero el orden hace que sean distintos. Y bueno, si nos vamos ya a las matemáticas detrás, como podemos ver en este ejemplo, el orden importa, por lo cual la solución numérica sería 4 permutación de 2, o expresado como 4p de 2
igual a 12. Si sacan el resultado, bueno, son 12, o si cuentan aquí en la lista sistemática van a ser 3 por 4 columnas, 12, o 3, 6, 8, 12. Y bueno, estamos claros en que Broncos campeones y Patriotas subcampeones es diferente a Patriotas campeones y Broncos subcampeones. Y bueno, todo claro hasta aquí. Nos vamos a la siguiente pregunta. Igual tenemos los mismos equipos y nos preguntan, ¿cuántos partidos diferentes se podrán jugar en las semifinales? Bueno, se me ocurre cómo lo podemos ir haciendo, igual, como lista sistemática. Juegan los Broncos contra los Patriotas. Luego después juegan los Broncos contra los Cardenales. Luego Broncos contra Cuervos. Después, Patriotas contra Broncos. No, este partido sería el mismo. Porque de hecho no nos importa aquí el orden. Solo nos importa que estén los dos elementos. De que esté un equipo jugando contra el otro. La verdad nos da lo mismo a quien se mencione primero. Por lo que Broncos contra Patriotas es lo mismo que Patriotas contra Broncos. Aquí este sería un caso claro de combinaciones. Y si se fijan, se redujo muchísimo nuestra tabla. Antes estaba llena, esta lista sistemática, y ahora está básicamente por la mitad. Vamos a tener Broncos contra Patriotas, Broncos contra Cardenales, Broncos contra Cuervos, Patriotas contra Cardenales, Patriotas contra Cuervos y Cardenales contra Cuervos. Fuera de ahí ya no tenemos ninguna otra opción. Entonces, si lo sacamos de forma... Se me olvidó hacer aquí la otra. Ok, vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a tener ahora lo mismo. Solo que no va a ser permutación, va a ser una combinación. Y si lo resuelven en su calculadora, se van a dar cuenta que de hecho son 6. ¿Por qué? Bueno, según la fórmula de las combinaciones, la tenemos por aquí. Si usamos esta de acá, esta es la de n combinación de k, va a ser igual a n permutación de k sobre k factorial. En este caso, k sería 2. Entonces, serían aquí 12 sobre 2 factorial, que es 2. Serían aquí 12... No, ¿verdad? Igual a... Sería 12 sobre 2 factorial. Y bueno, ya sabemos que 2 factorial es igual a 2. Entonces sería 12 sobre 2 igual a 6. Y nos quedaría expresado de esta forma matemáticamente. Lo aumento un poquito. Ahí está. No sé por qué el 6 me quedó más chico. Ok, ahí está. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se aplican las permutaciones y las combinaciones para saber cosas sobre el mismo evento, sobre el mismo problema, pero desde ángulos diferentes. En uno nos están preguntando formas diferentes en que podamos obtener los lugares de campeón y subcampeón. En este caso nos están preguntando algo en lo cual el orden importa. Y en este de acá nos están poniendo evidentemente cuántos partidos diferentes se podrán jugar. Y bueno, si nos vamos a la definición de partido, bueno, tiene que jugar uno contra otro. Tienen que estar los dos incluidos, pero no nos interesa a quién se mencione primero. Si los dos están en igualdad de condiciones, o por así decirlo, ambos elementos no tienen ninguna jerarquía dentro de ese orden, da lo mismo que sea primero uno y luego el otro. Entonces, la permutación, que sería 12, se divide sobre el factorial de
de nuestro número de elementos por los cuales vamos a dividir, o nuestro número de elementos de los cuales vamos a ir tomando grupos en factorial, y bueno, nos quedaría el número total de combinaciones. Y bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben, por el grupo. Los exámenes, ya saben, empiezan la semana del 12. Me parece que sí nos va a tocar el 12, nos toca el lunes, entonces de esta semana que viene a la otra tenemos examen. Sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima clase.